Mi nombre es Gabriela Ávila y junto a mi compañera Angie Yara vamos a exponer o explicar sobre un taller de las células procariontes y eucariotas. Como primer punto tenemos que definir qué son las bacterias, cómo se producen y dónde se encuentran. Bueno, primero que todo, las bacterias son organismos unicelulares, es decir, que están formados por una célula que pertenecen al reino Monera. Son increíblemente pequeñas que al encontrarse prácticamente en cualquier lugar de la Tierra, en el suelo, en el agua, el aire, dentro de otros organismos, incluyendo nosotros los humanos, hasta en condiciones extremas como fuentes termales o en el hielo ártico. También la forma más común de reproducción de las bacterias es la fisión binaria. Ese proceso es bastante simple. La bacteria crece hasta duplicar su tamaño, luego replica su ADN y finalmente se divide en dos células hijas idénticas. Es como si cortaras una bacteria por la mitad y cada mitad se convirtiera en una bacteria completa. Como les mencioné antes, las bacterias son ubicuas, lo que significa que están presentes en casi todos los ambientes del planeta. Algunos ejemplos de lugares donde podemos encontrar las bacterias son en nuestro cuerpo, en los alimentos, en el suelo, en el agua y en el aire. ¿Qué comprende y qué características presenta el reino Monera? El reino Monera agrupa a todos los organismos unicelulares procariotas, es decir, que aquellos que carecen de un núcleo definido y otros orgánulos celulares. En términos más simples, son los seres vivos más pequeños y simples que existen. Tradicionalmente, en el reino Monera se dividía en dos grandes grupos. Las bacterias, estas son las bacterias verdaderas y representan la forma de vida celular más simple conocida. Cianobacterias, también conocidas como algunas verde-azules, son capaces de realizar fotosíntesis. Características del reino Monera son unicelulares, o sea que están solo formados por una sola célula. Procariotas carecen del núcleo definido y otros orgánulos membranosos. Tamaño microscópico, son pequeñas y miden entre 1 y 10 Micrómetros. micrómetros. Reproducción asexual, principalmente por fisión binaria. Pared celular, la mayoría posee una pared celular que les brinda protección. ¿Cómo se clasifican las bacterias de acuerdo con la forma en que adquieren su energía? Vamos a explicar brevemente cada una. Pues las bacterias pueden clasificarse en grandes grupos según su forma de energía. Las fotótrofas, que obtienen energía de la luz, al igual que las plantas, pues estas bacterias obtienen la energía luminosa para convertir sustancias inorgánicas en materia orgánica. Por ejemplo, las cianobacterias, que además de producir su propio alimento, liberan oxígeno como producto de compuestos, De ¿de la qué? De la fotosíntesis. fotosíntesis, perdón. Las quimiótrofas obtienen energía de compuestos químicos. Estas bacterias extraen energía de la oxidación de compuestos químicos. Y se dividen en litótrofas, que estas son las que utilizan compuestos inorgánicos como fuente de energía, como el hidrógeno, el azufre o el hierro, que son importantes en ciclos Gémicos. biogeoquímicos. Las organótrofas utilizan compuestos orgánicos como fuente de energía, como los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. La mayoría de las bacterias patógenas son organótrofas. ¿Qué son las arqueobacterias y qué características bioquímicas y genéticas las alejan de las bacterias? Las arqueobacterias son simplemente arqueas, un grupo de microorganismos unicelulares que a pesar de su apariencia similar a las bacterias, presentan diferencias fundamentales a nivel bioquímico y genético. Inicialmente clasificadas junto con las bacterias, estudios más profundos revelan que las arqueas constituyen un dominio independiente de la vida. Tienen pared celular. Las arqueas, su pared celular no tiene Pe- peptidoglicano, un componente característico de la pared celular bacteriana. En su lugar poseen una variedad de compuestos como polisacáridos. Bacterias. La mayoría de las bacterias poseen una pared celular compuesta principalmente por peptidoglicano. Peptidoglucano. Membrana celular. Las arqueas, sus membranas tienen lípidos con enlaces de éster, mientras que las bacterias tienen ARN ribosómico. Arqueas. La consecuencia de su ARN ribosómico es similar a la de las eucariotas que a las bacterias. Bacterias. La ausencia de su ARN ribosómico es única y diferente a las arqueas y eucariotas. Enzimas. Arqueas. Poseen enzimas únicas que les permiten sobrevivir en ambientes extremos. Bacterias. Aunque algunas bacterias pueden sobrevivir en condiciones externas, las enzimas de las arqueas son generalmente más estables. Genética. Arquea. Su genoma presenta una organización y una maquinaria de replicación y transcripción más similar a la de las eucariotas. Las bacterias, su genoma tiene una estructura más simple, una maquinaria de replicación y transcripción diferente a las arqueas y las eucariotas. Por habitar en ambientes extremos, se le conocen también como el nombre de extremofilas. ¿Cuáles son los tres tipos? Vamos a explicar cuáles son los tres tipos de arqueobacterias. Están las termofilas, que, bueno, su hábitat son ambientes con temperaturas extremadamente altas, como fuentes hidrotermales, géiseres y volcanes. Las características es que poseen enzimas que funcionan a altas temperaturas, lo que les permite metabolizar y reproducirse en condiciones que serían letales para la mayoría de los organismos.
Las halofilas en su hábitat se encuentran en ambientes con altas concentraciones de sal, como los lagos salados y los océanos hipersalinos. Em, las metanógenas en su hábitat pues, se encuentran en ambientes anaeróbicos como los sedimentos de lagos y océanos. El trato digestivo de animales rumiantes y los Pantanos. pantanos. Bueno, una de las características es producen metano como producto de su metabolismo utilizando dióxido de carbono y hidrógeno como sustratos. Vamos a describir la forma y el tamaño de las baterías. Las baterías presentan una gran diversidad de formas, generalmente se utilizan para clasificarse. Las formas más comunes son los cocos, que tienen una forma esférica o redonda, los bacilos, que tienen forma de bastón o de barra, los espirilos, que tienen forma Espiral. de espiral o tirabuzón. Y bueno, el tamaño de las baterías, las pequeñas, algunas baterías como las Plasmas. microplasmas, son muy pequeñas y pueden medir entre menos de 0,2 micrómetros. Las baterías grandes son otras baterías como que pueden alcanzar el tamaño de 750 micrómetros, siendo visibles a simple vista. Eh, Aquí vamos a hablar sobre Una una tabla tabla, sobre bueno, donde estamos creando como la diferencia entre las eucariotas y las procariotas. entre su estructura y el proceso. Entonces, membrana celular. En eucariotas tiene presente, en procariotas ausente y ADN en el nucleoide. ADN lineal asociado a historias en el núcleo, en eucariotas, en procariotas circular y Ujú. desnudo. Cromosomas en eucariotas múltiples y lineales, en procariotas único y circular. División celular en eucariotas mitosis y meiosis y en procariotas fisión binaria. Mitocondria eucariota presente en procariota ausente. Cloroplasto presente en vegetales, ausente en fotosíntesis en la membrana plasmática. Ribosomas En los 80 ochentas y y setentas. 70. Núcleos presente y en procariota ausente. Retículo endoplasmático presente y en En procariota procariota. ausente. Bueno, vamos a hablar un poco de cuál es la composición química básica de la célula procariota. Bueno, la célula procariota, como unidad fundamental de los organismos unicelulares como bacterias y arqueas, presenta una composición química que, aunque simple en comparación con las células eucariotas, es esencial para su funcionamiento. Los componentes principales encontramos el agua, que es el componente más abundante, contribuyente entre el 70% y el 90% de masa celular, perdón. Actúa como solvente universal, facilitando reacciones químicas y el transporte de sustancias. Biomoléculas, encontramos las proteínas, que son las macromoléculas más abundantes y cumplen diversas funciones estructural, enzimática, de transporte, entre otras. Ácidos nucleicos, el ADN y ARN. Bueno, el ADN contiene la información genética y el ARN participa en la síntesis de proteínas. Encontramos los lípidos, que forman las membranas celulares y almacenan energía, y los carbohidratos, que son la principal fuente de energía y componentes estructurales de la pared celular. Encontramos los elementos inorgánicos, que son, además de biomoléculas, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Las células procariotas contienen diversos iones Inorgánico. inorgánicos como cationes y aniones. Describa y dibuje la estructura general de cada célula de una célula procariota. Entonces, su estructura básica es membrana plasmática, pared celular, citoplasma, nucleoide, ribosomas y otras estructuras, cápsula, flagelos, pili o fimbrias, plasmidos, inclusiones citoplásmicas. Bueno, ¿cómo se reproducen y a qué velocidad las células procariontes? Bueno, la reproducción en las células procariontes es un proceso relativamente simple y rápido, como la fisión binaria. En ese mecanismo implica la duplicación del material genético, que es el ADN, y la posterior división de la célula en dos células hijas idénticas. Pasos de la fisión binaria. Entonces encontramos la duplicación del ADN, que como les dije, el ADN circular de la bacteria se replica, dando lugar a dos copias idénticas. La enlogación celular, que la célula comienza a crecer y enlogarse. Separación del ADN. Las dos copias de ADN se separan y mueven hacia los extremos opuestos de la célula. La formación del septo. Se forma una nueva pared celular que divide la célula en dos partes iguales. Y la separación de las células hijas, que las dos células hijas se separan completamente. Se encuentra la velocidad de la reproducción, que, bueno, la velocidad de la reproducción de las bacterias puede ser extremadamente pues, rápida en condiciones óptimas. Algunas especies pueden duplicarse cada 20 minutos. Sin embargo, la velocidad de crecimiento varía entre factores como temperatura, disponibilidad de nutrientes, pH y presencia de sustancias inhibidoras. Y ya. Describe la importancia de las bacterias en la biología molecular. Las bacterias han sido y siguen siendo herramientas fundamentales en el campo de la biología molecular. Son estructural rápida, tasa de la reproducción y capacidad de adaptarse a diferentes ambientes.
A continuación se detallan algunas de las razones por las cuales las bacterias son tan importantes en la biología. Sistemas, modelos simples, genoma pequeño, su genoma es relativamente pequeño y fácil de manipular. Ciclo de vida corto, se producen rápidamente permitiendo obtener grandes cantidades. Producción de proteínas recombinantes, vectores de expresión. Las bacterias se utilizan como fábricas para producir genes. Modificación genética. Es posible modificar genéticamente las bacterias para que produzcan proteínas humanas. Bueno, la narración de las bacterias E. coli como fábricas de ADN y proteínas. Bueno, la Escherichia o E. coli es una bacteria que a menudo asociamos con infecciones alimentarias. Tiene un lado mucho más versátil y beneficioso para la ciencia gracias a su simplicidad genética, rápida tasa de producción y facilidad de cultivo. Ella actúa como una especie de fábrica celular para producir ADN y proteínas. Encontramos el genoma bien caracterizado, que su genoma ha sido secuenciado completamente, lo que facilita la manipulación genética. El crecimiento rápido, pues E. coli se duplica cada 20 minutos en condiciones óptimas, obteniendo grandes cantidades de células en poco tiempo. La facilidad de cultivo, que sus requerimientos nutricionales son sencillos, lo que facilita su cultivo en laboratorio. Y la versatilidad, que se puede modificar genéticamente para producir una amplia variedad de proteínas. E. coli como fábrica de proteínas, entonces encontramos los vectores de expresión que al introducir un gen de interés en un plásmido, un pequeño anillo de ADN, y luego transformar ese plásmido en una célula de E. coli se induce a la bacteria a producir la proteína codificada por ese gen. La producción a escala, la bacteria puede producir grandes cantidades de proteína específica en un corto periodo de tiempo. Y en las aplicaciones, las proteínas producidas en E. coli tienen múltiples aplicaciones desde la investigación básica hasta la producción de medicamentos, vacunas y enzimas industriales. E. coli como fábrica de ADN. Bueno, encontramos la clonación de genes, que los fragmentos de ADN de interés se pueden insertar en plásmidos y clonar E. coli, lo que permite amplificar y estudiar estos fragmentos. Las bibliotecas genómicas se pueden crear bibliotecas genómicas de organismos complejos como humanos utilizando E. coli como huésped. Estas bibliotecas son fundamentales para la investigación genómica y la biotecnología. En síntesis de ADN, E. coli utilizan la síntesis de ADN artificial, lo que es esencial para la ingeniería genética y la creación de organismos modificados genéticamente. Ahorita le vamos a relatar y mostrar el dibujo de los pasos de la transformación. Entonces, les vamos a narrar los pasos de la transformación bacteriana según la imagen que vemos ahí. Captación de ADN bacteriano. Una bacteria receptora entra en contacto con fragmentos de ADN libre en el medio. Integración de ADN. El ADN exógeno es incorporado al cromosoma bacteriano de la célula receptora a través de un proceso llamado recombinación genética. Célula transformada. Una vez el ADN exógeno se ha integrado al cromosoma bacteriano, la célula receptora se convierte en una célula transformada. Esta célula posee nuevas características genéticas codificadas por el ADN adquirido. La descripción de la parte de una célula eucariota típica. La célula eucariota, como ya sabemos, es la unidad básica de la vida de los organismos multicelulares como plantas, animales y hongos. A diferencia de las células procariotas, las células eucariotas tienen un núcleo definido que contiene el material genético, el ADN. También tienen una serie de orgánulos membranosos que realizan diversas funciones celulares, partes de una célula eucariota típica. El núcleo, que es donde contiene el ADN, la membrana plasmática, que es la bicapa lipídica que rodea la célula y regula el paso de sustancias hacia el interior y hacia el exterior. El citoplasma, que es el medio acuoso interno donde se encuentran los orgánulos celulares y el material genético. El retículo endoplasmático, que es un sistema de membranas que se extiende por todo el citoplasma y se encarga de la síntesis de proteínas y de lípidos. El aparato de Golgi, que es un conjunto de membranas que se encarga de la modificación, clasificación y distribución de proteínas y lípidos. Los lisosomas, que son vesículas que contienen enzimas digestivas que se encargan de la degradación de sustancias no deseadas. La mitocondria, es un orgánulo que se encuentra en las células vegetales y que se encarga de la fotosíntesis. Los cloroplastos, que son orgánulos que se encuentran en las células, no, perdón. El citoesqueleto, que es una red de filamentos proteicos que proporciona soporte extracelular a la célula y le permite moverse y cambiar de forma. Complete según el caso. Una serie de características diferencian a las células vegetales. Presentan cloroplastos. Son orgánulos rodeados por dos membranas, atrapan la energía electromagnética, deriva de la luz solar y se convierte en energía química mediante la fotosíntesis, utilizando dicha energía para sintetizar azúcares a partir del CO2 atmosférico. La vacuola central. Una gran vacuola es la región central es exclusiva de los vegetales. Constituye el depósito de agua y de varias sustancias químicas, tanto de desechos como de almacenamiento. La pérdida de agua resulta en el fenómeno denominado Plasmólisis. plasmolosis, por el cual la membrana plasmática se separa de la pared y condensa en citoplasma en el centro del lumen celular.
La pared celular es tal vez la característica más distintiva de las células vegetales, le confieren forma a la célula, cubriéndola a modo de exoesqueleto, le da la textura a cada tejido, siendo el componente que le otorga protección y sostén a la planta. Bueno, aquí la Los 16. nombres de la parte de la célula vegetal, entonces tiene vacuola central, pared celular, cloroplasto, núcleo, retículo endoplasmático, mitocondrias, aparato de Golgi, ribosomas, microtúbulos, membrana plasmática, plasmodemos y pared celular. La de qué? Su principal componente estructural es la celulosa. Entre un 20 y 40% la celulosa es un compuesto orgánico más abundante en la Tierra y está formado por más o menos monómeros de glucosa unidos de manera lineal. Miles de las moléculas de glucosa dispuestas de manera lineal se disponen paralelas entre sí y se unen por puentes de hidrógenos formando microfibrillas. Solamente algunas bacterias, hongos y protozoos pueden degradarla, ya que tienen el sistema de enzimas necesario. Los herbívoros rumiantes, como la vaca, la utilizan como fuente de energía solamente porque tienen en su tracto digestivo los microorganismos que sí pueden degradarla. Las microfibrillas se combinan mediante las semicelulosas, compuesto producido por las ditosomas que se unen químicamente a la celulosa, formando una estructura llamada microfibrillas, de hasta medio millón de moléculas de celulosa en corte transversal. Entre las sustancias que se incrustan en la pared se encuentra la lignina, molécula compleja que lo otorga rigidez. Otras sustancias incrustantes como la cutina y suberina. En la pared celular se pueden reconocer como pared primaria y pared secundaria. Difieren en el orden en las fibrillas de la célula y en la proporción de sus constituyentes. La pared primaria se encuentra en células jóvenes y área en activo crecimiento para ser relevante, fina y flexible, en parte por presencia de sustancias peptídicas y por la posición desordenada de las microfibrillas de la celulosa. La pared secundaria aparece sobre las paredes primarias hacia el interior de la célula. Se forma cuando la célula ha tenido su crecimiento y elongación. Se le encuentra en células asociadas a sostén y conducción. El protoplasma de estas células generalmente muere en la madurez. Comunicaciones intercelulares. Otra característica de las células vegetales es que la presencia de puentes citoplasmáticos denominadas plasmodesmos, usualmente de 40 Nanómetros. nanómetros de diámetro. Estos permiten la circulación del agua y solutos entre las células. El campo primario de puntuación, al aumentar el tamaño de la célula, la pared aumenta de espesor, salvo en algunas zonas donde permanece delgada, constituyendo estas zonas donde son abundantes los plasmodesmos. Puntuaciones. Son zonas donde no hay depósito de pared secundaria, quedando las paredes primarias más delgadas. Dependiendo del espesor de las paredes, pueden formarse verdaderos canales que se corresponden entre células adyacentes. Bueno, en la 19 vamos a diferenciar entre células animales y vegetales. Tanto la célula vegetal como el animal poseen membrana celular, pero la célula vegetal cuenta además con una pared celular de celulosa que le da rigidez. La célula vegetal contiene cloroplastos, orgánulos capaces de sintetizar azúcares a partir de dióxido de carbono. Una vacuola única llena de líquido que ocupa casi todo el interior de la célula vegetal. En cambio, la célula animal tiene varias vacuolas y son más pequeñas. Las células vegetales pueden reproducirse mediante un proceso que da por resultado células iguales a las progenitoras. Este tipo de reproducción se llama reproducción asexual. Las células animales se pueden realizar en tipo de reproducción llamado reproducción sexual, en lo cual los descendientes presentan características de los progenitores, pero no son idénticos a él. Coloque las partes de las células. Entonces, tenemos las mitocondrias, membrana plasmática, retículo endoplasmático, citoplasma, aparato de Golgi, citoesqueleto, núcleo, lisosomas, centriolo, vacuola, cloroplastos y pared celular. Bueno, hasta los lisosomas y perosisomas es la relación que hay entre la célula animal y la célula vegetal. La célula animal tiene, por aparte, tiene centriolos que no lo comparte con la célula vegetal y la célula vegetal tiene pared celular, cloroplastos y vacuola. Bueno, vamos a hablar del siguiente cuadro, que es entre la célula animal y vegetal. Bueno, como la comparación, la pared celular en el animal está ausente y en la vegetal presente y rígida. La nutrición del animal es heterótrofa y de la vegetal es autótrofa. Las vacuolas en el animal son pequeñas y numerosas y en la vegetal es una gran vacuola central. Los cloroplastos están ausentes y en la otra presentes. Los centriolos igualmente presentes en una y en la otra ausentes. La membrana plasmática presenta y contiene colesterol en el animal y en la vegetal presente no contiene colesterol. El almacenamiento de energía en una es glicógeno y el otro es almidón. Los plasmodesmata son ausentes y presentes y en las glioxisomas son ausentes pero presentes en algunas semillas.